En tierra seca y árida, donde nadie pudo crecer, allí yo te llevaré y te haré florecer. Es cierto que duele, en ocasiones gritarás, tal vez ahora no entiendes y buscas salida sin consultarme el propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras, a que tú no Gloria a Dios. morirás, sino que Bendiciones, vivirás. bendiciones, bendiciones. No te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Gracias, Jesús. Y todos verán lo que yo Vayan compartiendo, vayan conectándose porque es una palabra de poder. te llevé al Es una palabra muy buena. para que florezcas, te llevé al desierto Gracias, para Jesús. que crecieras, aquí tú no morirás, sino que vivirás, caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás. Gloria a Dios. Vamos a esperar un ratito más que se vayan comunicando y que se vayan conectando. Y así le damos lugar a la palabra. ¿Tienen algún pedido de oración? Pónganlo ahí abajo. Vamos entrando en presencia del Señor. Y buscas salida sin consultarme el propósito del por qué te traje aquí. Te llevé al desierto para que florezcas, te llevé al desierto para que crecieras, a que tú no morirás, sino que vivirás, caminarás y no te cansarás, del polvo y cenizas te levantarás, y todos verán lo que yo hable de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Fui yo quien te traje al desierto, fui yo quien te traje al Gracias, Jesús. desierto, para enamorarte, para levantarte, Gracias, Jesús. para rescatarte, para restaurarte. Fui yo quien te desierto, fui yo quien te traje a este desierto. Gracias, Jesús. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y feliz comienzo de año. Para todos declaramos un año de bendición, declaramos un año fructífero, próspero, victorioso en el nombre de Jesús, donde las puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús. Declaramos un año de conquista de la tierra. Cuando decimos conquista de la tierra nos referimos no a la tierra del lugar. Cuando Dios te lleva a conquistar tierra significa conquistar a las personas. Las personas son tierra, la persona es la tierra, más allá del lugar donde Dios te mande, ¿vale?
Entonces declaramos un año de conquista de la tierra. Vamos a conquistar nuestra familia, vamos a conquistar nuestros vecinos, vamos a conquistar nuestros hermanos, vamos a conquistar nuestros amigos, amén, en el nombre de Jesús. ¿Quién les habla? Soy pastor y profeta del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Manantial de Aguas Vivas, aquí en España. Amén. Vamos a darle comienzo a la palabra que hoy les traje. La palabra que hoy les traje se llama el desierto. Yo no sé cuál será tu situación en este momento, pero yo creo que varios estamos cruzando por un desierto. Yo no puedo hablar de desierto si primero no he pasado un desierto. ¿Cómo voy a poder decirte cómo se puede estar en medio de un desierto si yo no lo he pasado? Pero como yo lo he pasado, por eso te traigo esta palabra que se llama el desierto. Si lo hablamos como dice la enciclopedia, el desierto es un ecosistema árido que tiene déficit de humedad, tiene poca materia orgánica y tiene escasez de nutrientes, tiene poca vegetación y tiene pocas especies de animales. Las temperaturas son extremas, pueden ser muy bajos, oscilan más o menos bajo los 40 grados de centígrado. Entonces es un clima cálido a frío y bueno, en ellos encontramos algunos animales, por ejemplo la tortuga, por ejemplo las aves, por ejemplo los cactus. Y déjenme decirte que en medio del desierto, esto lo hablamos como un desierto físico, pero también está el desierto espiritual en el cual nosotros también pasamos. También estamos escasos de nutrientes. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, hablamos de la palabra. Si no nos nutrimos con la palabra, si no nos nutrimos con la música del cielo, si no nos nutrimos en la oración, entonces vamos a estar entre frío y tibio. Nunca vamos a estar ni caliente ni totalmente frío. Siempre vamos a estar en un intermedio. Entonces, nosotros en medio del desierto, nosotros nos tenemos que nutrir. Nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que entender la palabra, tenemos que buscar presencia de Dios. Tenemos que estar firmes mirando hacia el frente, las cosas que han de venir. Pero el desierto es para los valientes. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay mucha gente que así como la tortuga permanece en tiempo debajo de la tierra, hay muchos cristianos y hay mucha gente que están pasando los desiertos y no le toman interés al desierto y están escondidos, están tranquilos, están en la tranquilidad, están en el descanso, pasan, por así decirlo, debajo de la tierra, o sea, sin importarles, y pasan años y todavía la persona sigue exactamente igual. O también están como las que están en las aves. Las aves, ¿qué es lo que atinan? Las aves lo que buscan es la comida. Entonces, en medio del desierto, ellas buscan qué comer. Y van de un lugar y van a otro buscando qué comer. Entonces, nosotros tenemos que ser como las aves. Alimentarnos todo el tiempo de la palabra de Dios, porque es lo que nos da el alimento. Es el alimento sólido en nuestras vidas. Es lo que nos va a dar el nutriente. También está como el cactus, hay gente que son como el cactus, hay gente que están llenas del Espíritu Santo, aún estando en el desierto, pero acumulan ese Espíritu Santo y siguen comiendo. Sus raíces se expanden, dice que el cactus es una planta que tiene espina que se guarda, pero también tiene sus raíces, en las cuales sus raíces se expanden. Entonces, algunos crecen en medio del desierto, llenos del Espíritu Santo, son probados, pero expanden sus raíces, amén. Entonces, ¿por qué les hago esta reseña de esta introducción? Porque es algo entendible, al igual como nosotros, como hijos de Dios, siempre pasamos desiertos. Y algunos no quieren pasarlo, algunos quieren estar tranquilos, algunos tienen miedo de cruzarlo, algunos se entregan, otros mueren en el desierto. Pero recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y llevado al desierto. Si nosotros vemos toda la palabra desde Éxodo hasta Deuteronomio, que fue donde se habló de poseer la tierra prometida, hasta ese entonces el pueblo estuvo dando vuelta 40 años, se suponía que estaban, 40 días tendrían que estar en el desierto,
Y sin embargo, fue mucho tiempo el que pasaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tenemos que entender que el pueblo no fue sacado de Egipto para morir. No fue sacado al desierto para que ellos murieran, sino que en ese lugar ellos tenían que estar limpios, ellos tenían que estar purificados. ¿Por qué les digo limpio y purificado? Bueno, es prácticamente lo mismo, pero ¿por qué? Porque ellos venían de costumbres vanas, ellos venían de costumbres antiguas, que cuando ellos estuvieron en Egipto estaban contaminados. Y el Señor quería un pueblo santo, el Señor quería un pueblo sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Los sacó de la esclavitud, les dio la libertad y los sacó al desierto. Entonces, cuando nosotros vamos al desierto, el desierto es para ser purificado. El Señor nos prueba, pero también tenemos que estar... El Señor empieza a sacar todo lo que no le corresponde, todo lo que está en nosotros, lo que está sucio, Él lo empieza a sacar, porque necesitamos estar limpios. Pero depende de nosotros cuánto tiempo estemos en el desierto. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, si nosotros nos empezamos a nutrir y todo ese tipo de cosas, vamos a salir mucho más rápido. Porque sabemos que cuando venga la tentación vamos a estar firmes en la palabra, como cuando Jesús estuvo en el desierto, después de haber sido sacado de las aguas del Jordán, bautizado, fue tentado y llevado 40 días al desierto. Y en ese desierto que estuvo, en ese desierto en el cual él estuvo, fue tentado. Jesús también tuvo hambre y el diablo lo tentaba. En medio del desierto a nosotros va a venir el enemigo, y vamos a ser probados y te va a decir, mira, me vas a tener que adorar, y si no me adoras, bueno, te va a pasar esto. Pero el Señor te dice, no mires lo que el enemigo hace. Mírame a mí que voy adelante tuyo. Mírame a mí que voy al lado tuyo. Porque nosotros a veces pensamos que caminar en el desierto vamos solos. Pero no olvidemos que en medio del desierto el pueblo de Israel iba acompañado de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decir? Muchos, al igual que el pueblo de Israel, muchos tiran la toalla porque no quieren pasar un desierto. Quieren llegar a la tierra prometida sin haber cruzado un desierto. Pero déjame decirte que sin desiertos no hay victoria. Si no cruzamos el desierto, no vamos a ser aprobados. Tenemos que ser probados, como dijo Dios, como dice la palabra, que nosotros tenemos que ser probados y tenemos que cruzar. Tenemos que entender que los desiertos son para crecer, que los desiertos son para buscar más de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les enseñaba a Dios en el desierto? Les enseñaba al pueblo a confiar plenamente en Él. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. El desierto significa transición. La tierra prometida donde el Señor nos quiere llevar. Es un periodo de paz, un periodo de descanso. Y realmente era necesario que pasaran por la transición y tener costumbres paganas, sacarlas de su vida y realmente conocer al Dios vivo. En esa transición pasaron pruebas, dificultades, pero Dios les estaba preparando para lo que había de venir. Tuvieron que pasar el Mar Rojo, que simboliza el caminar hacia la muerte, pero tenían que confiar en Dios para cruzar al otro lado donde estaba la vida. Así somos nosotros. Venimos de un mundo contaminado y somos llamados, pero somos procesados. Pasamos por el desierto y a veces damos manotazos de ahogado. Porque cuando nosotros empezamos a dar manotazos de ahogado, empezamos a decir, empezamos a buscar,
no solamente decir, Señor, sacarnos del desierto, sino que empezamos a sentirnos como que estamos solos, como que Dios no nos habla, como que solamente Él se mantiene distante o como que nos olvidó. Amén. Así estamos nosotros. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que pasar por aquí si yo no estoy preparado? Precisamente por eso Dios te hace pasar por el desierto, para probarte. Y si tú no superas el examen, te vuelve a hacer pasar por el mismo lugar hasta que apruebe. Porque dice la palabra que tenemos que presentarnos como obreros aprobados delante de su presencia. Entonces, el pueblo de Israel decía, mejor me hubiese quedado como estaba antes. Mejor me hubiese quedado como estaba en Egipto. En Egipto no pasaba hambre, en Egipto no tenía esto, en Egipto tenía lo otro. O sea que en Egipto, en el mundo, tenías todo. Pero vos venís a la presencia de Dios y te falta todo. Ese es el pensamiento de muchos. A veces los desiertos son problemas familiares, a veces los desiertos es falta de dinero, a veces los desiertos es enfermedad, a veces los desiertos es la soledad. Yo no sé cuál será tu desierto. El conflicto con la familia es un desierto. El desierto quizás sea un conflicto en sí mismo que necesita ver resplandecer la luz. Y muchos dicen, mejor nunca hubiese venido a la iglesia, porque déjenme decirte que este pensamiento lo he escuchado muchas veces y se planteaban de esta manera. Estando yo afuera, yo estaba mucho mejor que estar dentro de la iglesia. Estando yo en el mundo, me era mucho mejor porque yo tenía todo y no me faltaba nada, pero resulta que yo vengo a los pies de Jesús y me falta todo. Antes yo estaba tranquila, yo no sabía de las luchas espirituales, resulta que vengo a los pies de Jesús y tengo luchas espirituales. No es fácil el camino. La palabra lo dice bien claro, ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que te lleva a la salvación. Cuando nosotros elegimos venir a los pies de Jesús, cuando nosotros elegimos venir al Señor, nos hace pasar por desierto, nos hace pasar por pruebas. Inclusive muchas pruebas son referentes a nuestros hijos también. Tenemos muchas pruebas, pero los israelitas tenían esa costumbre de quejarse. Estaban en el medio del desierto, Dios los había sacado de una esclavitud y estaban en el medio del desierto y gritaban, mejor me hubiese quedado como estaba antes, porque venir a los pies de Dios es como morir en el desierto. Tenemos que ser conscientes que pasar por el desierto es para transformar nuestro carácter. Nos lleva a buscar más de la presencia de Dios, a tener comunicación íntima con Él. No es solamente en el momento, porque hay muchos que pasan desierto y en el momento de aflicción se acordaron de Dios, pero mientras tanto tuvieron una vida normal, común y corriente. Entonces no es así, porque si vamos a pasar por ese desierto y tenemos una prueba, tenemos que estar firmes en convicción, en la palabra, que Dios va a ser nuestro sustento, que Dios es el que nos va a sacar, que el Señor permite todo por alguna razón. La palabra en Éxodo habla de que la presencia de Dios siempre estuvo. Yo creo que de la presencia de Dios he venido hablando hace bastante tiempo en el tema de los live y en el tema también de las pruebas, porque es necesario que el pueblo sepa, es necesario que tú sepas por dónde estás pasando. El pasar por un desierto no es para morir. El pasar por un desierto es como si fuese una vasija que está el Señor con sus manos preparando una vasija y en esa vasija empieza el alfarero a formarlo. Y cuando empieza a formar la vasija empieza a sacar lo más feo, pero también puede sacar lo más vil, porque el Señor vino a sacar lo más vil de este mundo, vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy?
que en el desierto, al igual que la vasija, no solamente somos probados a ver qué resistencia tenemos, sino también prueba nuestra fe, también prueba nuestra comunicación con Dios, también, también transforma nuestro carácter, porque aprendemos a depender de Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, volvemos a la historia. Mientras los israelitas caminaban por el desierto, no iban solos, iban con la presencia de Dios. Entonces nosotros en el desierto tenemos que caminar bajo la presencia de Dios, que Él nos resguarda del sol, nos resguarda del frío de la noche. Entonces Dios mismo los alimenta. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros, más allá de cruzar el desierto, en un momento de aflicción, no es solamente cuando nos tenemos que acordar de Dios. De Dios nos tenemos que acordar los 365 días del año. Dice la palabra que por medio de Jesucristo tenemos la entrada libre a Dios. Porque dice que cuando Jesús murió, el velo del templo, el cual nos prohibía comunicarnos con Dios, se rasgó. Y eso nos dio a entender que podemos hablar con Dios. Y hablar con Dios no es... sí, hay que tener respeto, hay que tener temor de Dios, pero es decirle, papá, ¿sabes qué? Necesito que tú me ayudes a salir del desierto en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que tú eres el poderoso que va delante nuestro. Entonces, como poderoso gigante, cuando nosotros hablamos de esa manera con Dios, tenemos que entender que así como tenemos un Padre terrenal, también tenemos un Padre espiritual. Y el que no tenga el Padre terrenal, sabemos que hay un Padre espiritual. Entonces, como tú le hablabas a tu Padre terrenal, así también tú le tienes que hablar a tu Padre espiritual, que es Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, el desierto simboliza el proceso de fe y transformación espiritual que cada creyente debe experimentar. Pero la gente del pueblo nunca quería pasar por el desierto. Quería algo más fácil y rápido para cruzar al otro lado. Asimismo, hoy hay cristianos que no quieren pasar procesos. Hoy hay cristianos que no quieren pasar los desiertos. Entonces, quieren lo más fácil. Se van al lado del pastor, en este caso. Algunos quieren el ministerio, otros quieren ser proclamados, otros quieren ser reconocidos. ¿Y qué es lo que hacen? Ay, pastor, ¿sabe qué? Los invitan a comer, les invita a hacer algunas otras cosas, los invita a hacer esto, los invita a hacer lo otro. Pero cuando viene el proceso, cuando viene la cruzada al desierto, tiran la toalla. Tiran la toalla. Y se reniegan y empiezan a decir, no quiero ser lo que Dios dice que me llamó a hacer. Suponte, tienes un llamado, por ejemplo, tienes un llamado a servir, pero tú sabes que tienes que ser procesado. Tú sabes que tienes que pasar por ese lugar, pero no te animas a pasar por ese lugar porque no estás segura. Sí has escuchado de que dentro del desierto el Señor está contigo, pero te falta la fe. Y al faltarte la fe, no te animas a cruzar a la tierra prometida que Dios tiene destinada para tu vida. La tierra prometida, como dice la palabra, en la tierra prometida, a pesar de que habían gigantes, porque son los gigantes que tenemos que derribar en nuestras vidas, dice que había paz, dice que habían frutas de gran tamaño, dice que había abundancia. Es la tierra que Dios nos ha dado. Hasta ese lugar tenemos que ir, pero no vamos a llegar si no cruzamos los desiertos. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué, pastora? Yo tengo mi familia bien, pero yo llegué a la iglesia y empecé a buscar de Dios y la familia se me desacomodó. Entonces yo le dije,
¿sabes qué? Bienvenido al desierto. ¿Y sabes lo que me dijo? Hubiese preferido estar afuera, como estaba al principio, y no haber venido a los pies del Señor porque se me desacomoda todo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? El Señor va a tratar con tu carácter. Porque cuando vienen las cosas mal hechas, el Señor desarma, pero también arma. Él acomoda. Entonces me dice, sí, dice, pero yo no estoy dispuesta a cruzar el desierto. Eso fue todo lo que me dijo. Después escuché otra voz, otra persona, y me dijo, no quiero aceptar el llamado que Dios me hizo. Le digo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no quieres? No quiero, porque no es fácil. Tengo que cruzar el desierto. Se me vienen un montón de problemas, tengo esto, tengo lo otro. Entonces yo le dije, si tú te quieres presentar como obrero aprobado delante de Dios, tienes que cruzar un desierto. Todos cruzamos un desierto, pero en ese desierto somos probados. Entonces, hay gente que les gusta estar en el desierto y saben pasar 40 años y siempre están metidos en el mismo rollo y nunca pueden salir del lugar. Y el Señor trata y trata y trata y trata otra vez con su carácter y siguen metidos en el mismo lugar. En el desierto somos nosotros metidos en el desierto porque es la única manera que muchas veces Dios trata de comunicarse con nosotros, porque muchas veces nosotros nos entretenemos en otra cosa y dejamos a Dios para lo último, cuando en realidad el primero es Dios, porque dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces yo al abrir mis ojos, al primero que atino, ¿a quién tiene que ser? Al primero que tengo que ir a ver, es a Dios, es hablar con mi Padre. Entonces a veces nosotros sacamos la mirada, lo dejamos para después, entonces nos mentimos a nosotros mismos. Amén. A veces nos mentimos nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. A veces nos acercamos a Dios solamente para obtener algo de parte de Él, pero no estamos dispuestos a obedecer, no estamos dispuestos a doblar la rodilla, no estamos dispuestos a renunciar a cosas vanas, porque decimos, el desierto no es para nosotros. Pero al igual que el pueblo de Israel murmuraba en medio del desierto, hay mucha gente que murmura, hay mucha gente que critica, hay mucha gente que realmente no entiende lo que es un desierto. Recordemos que Moisés fue llevado al monte Sinaí para hablar con él. Tenemos que cruzar los desiertos. Tenemos que cruzarlo. No con tristeza, no con angustia, no con malos pensamientos, sino con gozo y alegría. Y decir, Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por este desierto. Señor, gracias por lo que ha de venir. Señor, gracias. Aprendamos a dar gracias en medio de la aflicción. Aprendamos a dar gracias en medio de pruebas. Aun cuando nos persigan, dar gracias a Dios porque nos persiguen. Cuando nos vituperan, pues bien, gracias a Dios que nos vituperan, porque dice la palabra que somos bienaventurados cuando nos vituperan a causa de su nombre. Eso lo dijo Jesús. Aprendamos a danzar en presencia de Dios en medio del desierto. No sé si escucharon ustedes la música de Monte Santo que habla fiesta en el desierto, porque realmente que nosotros como hijos de Dios entendemos lo que es un desierto. Tenemos que hacer fiesta en el desierto. Tenemos que hacer fiesta. No tenemos que entristecernos, no tenemos que bajar los brazos. Tenemos que ser personas con gozo. María, la hermana de Moisés,
había agarrado a algunas mujeres dentro del pueblo, y cada batalla ganada, ellas salían a danzar en medio del desierto y danzaban porque era el modo de festejar una victoria. Entonces, nosotros tenemos que aprender no solamente a buscar la presencia de Dios, sino a llenarnos de su presencia, cantar, danzar, saltar, bailar, decirle a Dios cuánto le amamos, decirle a Dios cuánto lo necesitamos, decirle al Espíritu Santo, no te alejes conmigo, no te alejes de mí, quédate conmigo. Decirle al Señor Jesús, gracias porque estás caminando conmigo y no me dejas solo. Porque aunque tú no lo veas, Él se mantiene al lado tuyo. Aunque Él no interfiera, pero muchos obstáculos Él saca de tu camino, aún en medio del desierto. Te ha librado de accidentes, te ha librado de enfermedades que te pueden llegar a la muerte. ¿De cuántas cosas Dios te saca del medio del proceso? ¿Cuántas cosas Dios saca del medio en el desierto? ¿De cuántas cosas te ha librado? El desierto no es una depresión o una ansiedad. El desierto es un llamado. Todos somos llamados a cruzar por el desierto para poder entrar en la intimidad de Dios. Ahí en el desierto es donde Dios nos muestra, no solamente a través de los sueños, sino también audiblemente o a través de un hermano, te muestra, pero no solamente eso, sino a través de su Espíritu Santo. Él te da las directivas de cómo tienes que seguir avanzando en el desierto. ¿Cómo tienes que seguir avanzando en el desierto? En Oseas 2:16 dice, por eso yo voy a seducirla y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Habíamos hablado que muchos no son de los que cruzan el desierto, pero hay otros que pasan o que están en ese proceso y a mitad de camino se cansan, se agotan, no doy más, no quiero seguir, me voy a tener que quedar aquí, y se estancan, se quedan, se duermen. El pueblo de Israel no tuvo opción, tuvo que salir. Estaban cansados, pero aún cansados no se desgastaba su calzado, ni sus vestiduras fueron rotas durante ese tiempo. Y encima Dios los alimentaba, les mandaba codornices, les mandaba el pan, el maná. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros en medio del desierto no vamos a tener necesidad de nada porque dependemos completamente de Dios. Pero también depende de la búsqueda que nosotros tengamos para poder salir del desierto. Y así mismo, en medio del desierto, cuando Moisés tuvo que guiar al pueblo a cruzar al otro lado del Mar Rojo, dice que sus enemigos fueron ahogados en ese mar. El Señor abrió el Mar Rojo. Ese fue el milagro, otro milagro, que cuando el pueblo de Israel pasó en seco al desierto, pero realmente los egipcios, que eran sus enemigos, fueron muertos en él. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros esto? Que nosotros cuando cruzamos de la muerte a vida, cuando nosotros salimos del desierto y cruzamos el Mar Rojo, nuestros enemigos quedan destruidos. Cuando nosotros nos empapamos de la presencia de Dios y empezamos a clamar a Dios, empezamos a decirle, Señor, ayúdanos, porque el pueblo de Israel clamaba porque le tenía miedo al enemigo. Sin embargo, Dios abrió las aguas. Ellos pasaron y el enemigo se ahogó. Cuando nosotros en medio del desierto clamamos a Dios y nos toca un momento donde decimos, no damos más, nos vamos a morir. El Mar Rojo, cruzar al otro lado, no es para mí. Déjame decirte que cuando tú clamas, el enemigo es derrotado. El enemigo es derrotado. Ellos vieron, al igual que nosotros vemos los milagros que Dios hace.
Pero a veces nosotros nos encontramos en medio del desierto y en vez de mirar para adelante, para mirar lo que Dios tiene para nosotros y mirar hacia adelante, nos quedamos ahí en el medio. ¿Por qué? Porque como dije antes, en el desierto, uno de los desiertos es el llamado problema. Cuando nosotros tenemos problemas, ya sea un problema financiero, ya sea un problema por la casa, ya sea un problema con el hijo, nos enfocamos tanto en el problema que sacamos la mirada del Señor, sacamos la mirada y nos quedamos enroscados y pasan no sé cuánto tiempo y seguimos en el mismo lugar. No avanzamos ni tampoco retrocedemos, no hemos quedado como el pueblo de Israel que tuvieron muchos años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Por sacar la mirada de Dios, por no creerle a Dios, por enroscarse en las quejas, en lo que habían dejado, por haberse quejado todo el tiempo. Entonces hoy en día es lo mismo. Hay gente que no les importa ser transformado, no les importa buscar de Dios, comer de su palabra y beber de su agua. Solo quieren cruzar al otro lado, nada más. Empiezan a murmurar, a calumniar al hermano, al pastor. Coré también lo hizo y sin embargo Dios lo que hizo con Coré fue abrir la tierra y que se lo tragara. Nosotros tenemos que buscar en el desierto un lugar para tener una intimidad estrecha con Dios. Estrecha con Él. Si vamos a la palabra, dijimos que el pueblo no veía más allá, el pueblo solamente veía lo que estaba delante de sus ojos, pero no miraba un pasado, un futuro. Ellos recordaban todavía el pasado. Entonces, si estás pasando por un desierto, no pienses en el pasado, piensa en lo que Dios tiene para ti, para adelante, en el futuro. En el desierto, Dios nos hace sentir que más allá de a veces que nos sentimos solos, tenemos que entender, como dije antes, que no estamos solos. Pero el desierto es para fortalecer nuestras vidas. En el desierto también somos también somos probados. Así como Jesús también fue tentado, nosotros también estamos tentados, nosotros también tenemos tentación, pero salimos victoriosos. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Entonces, al salir nosotros victoriosos, recordemos que la mayoría de las victorias que Dios les dio al pueblo de Israel fue en el desierto. Las batallas que tuvo Israel con el amonita, con el fereceo, con el eteo, con el jebuseo, con los filisteos inclusive, fue en el desierto. Entonces, tenemos que entender que la mayoría de los que se encuentran en la palabra, Moisés fue al desierto, tuvo que huir porque mató a un egipcio. José, a pesar de todo, él no estuvo en el desierto, pero sí podemos decir que aunque él no cruzó el desierto, él también lo tuvo. O sea, ¿cómo me explico? José, recordemos que fue vendido por sus hermanos. Después fue vendido a los egipcios. El desierto más grande de José fue su sufrimiento. Porque él no entendía, porque había sido vendido por sus hermanos, él no entendía lo que Dios iba a hacer. Él no entendía. Después sí lo pudo entender. Entonces nosotros tenemos que entender por qué tenemos que cruzar los desiertos, a dónde Dios quiere llevarnos con hacernos cruzar los desiertos. Tenemos que entender que nuestro desierto se puede transformar también en paraíso. Depende de cómo nosotros nos llevemos. Es como lo dije, si nosotros estamos con gozo, si nosotros buscamos de su palabra, si nosotros nos ponemos en oración, para nosotros no va a ser un desierto árido, va a ser un desierto florecido, va a ser un desierto lleno de flores, va a ser un desierto que podamos pasarlo. Pero déjame decirte algo, el desierto en la vida de la persona es temporal.
no es para morirse ni para quedarse toda la vida. Aunque algunos deciden quedarse, otros deciden salirse, otros deciden retroceder. Pero los valientes dicen, no, avancemos, avancemos, avancemos. En el nombre de Jesús decimos, avancemos. Entonces, Dios tiene un horario de entrada al desierto y también tiene un horario de salida del desierto. En conclusión, hay que gritar victoria en el nombre de Jesús. Tú tienes que ser feliz en medio del desierto. Tú no tienes que estar triste, ni tampoco tienes que estar dolido. Tienes que decir, gracias Señor por este desierto, y empezar a gritar y empezar a declarar la palabra sobre nuestras vidas. Y decir, gracias Señor, porque de este desierto, del polvo tú me levantaste. Entonces es tiempo de abrir los ojos y ver la salida al desierto. Tener paz, tener perseverancia, sobre todo tener fe, y aprendiendo sobre todo a confiar en Él. Esto es el desierto. Esto es el desierto. Amén. No sé cuál será tu desierto en este tiempo. No sé si estás pasando por una crisis económica, una crisis de pareja, una crisis a nivel familia. Déjame decirte que hay solución, que todo tiene solución y todo tiene salida. Acepta en tu vida la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no vamos a poder cruzar los desiertos. Lo más lindo de todo esto es llegar a la tierra prometida, donde dice la palabra que fluye leche y miel. Ahí es a donde todos queremos estar. Ahí a donde queremos llegar, a su plenitud completa. Amén. Así es. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias por esta palabra. Gracias. Yo no sé a cuántos irá a llegar esta palabra, pero el Señor bendice, el Señor sustenta. El Señor no ha dejado a nadie que mendigue pan, ni a sus hijos que mendigue pan. El Señor es el sustento en medio del desierto. Así que yo te animo que tú le busques, no solamente cuando tienes una situación difícil, búscale en todo momento. Búscale en todo momento, porque Él está esperando a que nosotros estemos hablando con Él, a que le busquemos, porque hay cosas que Él quiere derramar, hay cosas que Él quiere hablarnos, pero Él no lo va a hacer si no la tenemos intimidad con Él. Amén. Así que yo les animo a que busquen de la presencia de Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la crisis, aún en medio de lo que llegue a pasar en este tiempo. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar firmes. Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente y que esta palabra haya podido llegar a sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por lo que vas a traer a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando cómo buscarte aún en medio del desierto, Señor. Señor, yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que están viendo en este momento, Señor, este live. Pero te pido, Señor, que tú estés tratando con su vida, con su carácter, con su familia, con su entorno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.